Agradecemos la presencia de nuestras autoridades y en un momento más continuaremos con las actividades de este tercer encuentro Garza de jóvenes investigadores. Continuando con las actividades del tercer encuentro Garza de jóvenes investigadores, retos de la investigación científica en México, claves para el desarrollo interno y la competitividad global. Es para nosotros un honor recibir al maestro Eduardo Salcedo Albarán, quien nos dictará la conferencia Redes, Complejidad e Inteligencia Artificial. Me permitiré leer un poco de su vasto currículum. Eduardo Salcedo Albarán, descrito por El Mundo de España como el Sherlock Holmes moderno, que caza criminales con algoritmos, es maestro en ciencia política, director de la Fundación Vortex de Colombia y Cyvortex Corporation de los Estados Unidos. Con entidades públicas y privadas ha investigado, dirigido proyectos y publicado acerca de la estructura e impacto de redes de crimen transnacional en diversos países. Algunos de sus libros más recientes, Super Red de Corrupción en Venezuela, Cleptocracia, Nepotismo y Violación de Derechos Humanos, Corrupción y Hambre, Reparación a víctimas de desnutrición a causa por desnutrición, y editoriales como Thames and Hudson, además de Taschen, han publicado su trabajo visual en diferentes redes criminales. Damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Eduardo Salcedo Albarán con la conferencia magistral Redes, Complejidad e Inteligencia Artificial. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Primero quiero agradecer muy especialmente al doctor Mario Cruz, amigo entrañable desde hace varios años. Ayer cuando llegué a México y me encontré con Mario, estábamos recordando que yo pensaba que yo había visitado la universidad hacía unos 5 años, 6 años, pero recordando con cuidado, resultó que habían sido 9 años para el primer encuentro de comercio internacional. Entonces es para mí un honor difícil de explicar estar de nuevo en esta casa de investigación gracias a la invitación del doctor Mario Cruz y gracias por supuesto a la universidad y a todos los que nos acompañan y que espero que se queden durante los próximos minutos, durante la próxima hora, en la que vamos a conversar sobre redes criminales, complejidad e inteligencia artificial. Entonces, antes de comenzar, quiero dejar esos agradecimientos muy claros a la universidad y quiero llamar la atención, antes de comenzar también, acerca de la importancia de espacios como este. De manera muy acertada, la doctora hace unos minutos decía que algunos de ustedes, ojalá, van a escoger vivir una vida en la que básicamente todos los días están de fiesta y en la que, por lo tanto, los días van a ser distintos. Un día no va a ser idéntico al otro. Porque cuando uno se dedica a la investigación, en lo que sea, básicamente lo que sea, todos los días son diferentes y todos los días son apasionantes, son muy interesantes. Entonces me parece fantástico que se den estos espacios de discusión para que algunos comiencen a saborear esa vida que en estricto sentido, y por eso me llamó tanto la atención esas palabras, que en estricto sentido, por lo menos para mí, son días de fiesta, por lo que les digo, porque no hay 2 días iguales, no hay 2 días con los mismos datos, no hay 2 días con los mismos fracasos, no hay 2 días con los mismos aburrimientos de horarios,
sino que en estricto sentido todos los días son iguales. Entonces quiero llamar y felicitar, llamar la atención, felicitar y agradecer por estos espacios, no solamente porque estamos en México, sino porque son indispensables prácticamente en toda América Latina, en donde lamentablemente, región en la que lamentablemente la investigación, pues como también lo decía la doctora, no ocupa los lugares de prioridad que deberían ocupar y que son indispensables para que la sociedad en conjunto avance por caminos que otras sociedades sí están avanzando y nosotros lamentablemente no. No siendo más, entonces comencemos muy rápidamente, les doy un contexto. Bueno, muchas gracias por la amable también introducción, esas generosas palabras y Mario. Entonces les comento rápidamente, yo dirijo una fundación de investigación científica que funciona desde el año 2011, 2010, 2011, dedicada a investigar sistemas complejos, sistemas sociales complejos. Y uno de esos sistemas sociales tal vez más interesantes, porque es tal vez de los más difíciles de investigar, son los sistemas criminales. Lamentablemente es un tema pertinente para América Latina, no solo para México. Yo soy colombiano, entonces también es un tema prioritario y pertinente para Colombia, pero lamentablemente América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. Entonces, uno de los temas que más nos ha llamado la atención en la fundación desde el inicio son esos sistemas complejos, difíciles de investigar por la falta de datos, por la dificultad de predecir los fenómenos que son los fenómenos criminales, las distintas formas de expresión criminal que lamentablemente, con las que lamentablemente tenemos que convivir día a día. Entonces la fundación se ha dedicado básicamente en el contexto de distintas áreas de investigación, desde la economía, la sociología, la psicología, incluso neurociencias, y como vamos a ver, teoría de redes, teoría de complejidad, teoría de sistemas, todo eso combinado para entender en la manera más completa posible esos fenómenos. Entonces, durante los próximos minutos, la próxima hora, les voy a comentar algunas de esas aproximaciones más recientes, cómo han evolucionado durante los últimos 10 años, cómo ha evolucionado esa aplicación de la teoría de redes, de la teoría de sistemas, y cómo esas aproximaciones se han visto nutridas y potenciadas con el paso del tiempo, gracias, sobre todo, recientemente, a el desarrollo de la inteligencia artificial y de herramientas computacionales muy poderosas como las que vamos a discutir en los próximos minutos. Entonces, básicamente, ese va a ser el contenido de la próxima hora. Y, por supuesto, vamos a comenzar con lo más básico, con las redes. Y mi idea va a ser que con el paso de los minutos nos vayamos convenciendo de la importancia de estudiar los fenómenos sociales y sobre todo estos fenómenos sociales que les acabo de mencionar en términos de redes y en términos de sistemas. Y por qué ver los fenómenos sociales y especialmente los fenómenos criminales en esos términos nos permite entender mayor cantidad de detalles acerca de esos fenómenos. Entonces comencemos, como les decía, por lo básico. ¿Qué es una red? Tal vez algunos de ustedes están habituados a la palabra. Durante los últimos, sobre todo durante la última década, la mayoría de la sociedad está ya habituada a hablar de redes sociales. Entonces todos tenemos una intuición, una noción bastante intuitiva acerca de qué es una red, pero en términos de la definición podemos plantearlo más sencillo, y es que una red pues, es un conjunto de nodos. Todavía no pensemos que son los nodos, ni que nos representan, pero pensemos en que una red es un conjunto de nodos que pueden estar o no estar conectados. Lo interesante
es cuando ya tenemos 3 nodos que pueden estar o no estar conectados, porque ahí comienzan a aparecer unos fenómenos bastante interesantes. Si tenemos 2 nodos desconectados, pues como que los podemos estudiar de manera aislada, entonces no es tan interesante, pero si ya tenemos 3 nodos y solo una de esas parejas está conectada, comienzan a aparecer unos fenómenos que a mi modo de ver son bastante interesantes. Entonces tenemos nodos que en general en la teoría de sistemas o en la teoría de redes nos pueden representar fechas, lugares, cualquier entidad abstracta, en general. Una red y la teoría de redes nos puede servir para estudiar cualquier fenómeno sistémico, en general. Esas redes, esos nodos, perdón, ya dijimos que pueden estar o no conectados, entonces específicamente las redes que vamos a discutir y que vamos a analizar son redes que están conectadas con una direccionalidad, con una dirección. Entonces por eso ustedes ven que la línea que conecta a los nodos que tenemos en la imagen tiene una flecha, tiene una pequeña flecha. Eso quiere decir que hay una dirección específica en la interacción, en el vínculo, y como hay una dirección específica, entonces eso nos dice que uno de los nodos es emisor y el otro es receptor. Uno es activo y el otro es pasivo. Y ahí los fenómenos comienzan de nuevo a volverse muy interesantes. Y como nos vamos a concentrar, bastante de lo que vamos a hablar aplica para todo fenómeno sistémico, desde redes de cableado eléctrico hasta redes de transmisión de enfermedades, pero pues por obvios motivos, como les decía, yo me he concentrado y la Fundación se ha concentrado en el análisis de fenómenos sociales. Entonces vamos a asumir que esos nodos nos representan algo que denominamos agentes. Es decir, entidades que tienen alguna agencia moral. ¿Y qué entidades pueden tener agencia moral? Pues los individuos, las personas naturales o las empresas. Como todos sabemos, las personas jurídicas o morales, según el régimen, la legislación de la que hablemos, tiene agencia moral, es decir, una empresa tiene una capacidad de decisión y también dependiendo de la legislación de la que hablemos puede ser castigada, puede ser sancionada, algunas están sujetas a sanciones penales, a otras a sanciones administrativas, pero en general hablamos de empresas como personas. Entonces los nodos en estas redes que vamos a ver a continuación nos van a representar eso, o individuos o empresas u organizaciones. ¿Okay? Y las interacciones, esas líneas que tienen una flecha, pues nos van a representar alguna transmisión de algún recurso. Ustedes todos los días interactúan con otras personas y saben que en el contexto de esa interacción se transmite o información, o dinero, o vínculos de amistad, o lo que sea. Entonces, por el hecho de hablar de redes criminales, no quiere decir que vamos a hablar únicamente de vínculos o de interacciones criminales. Porque como vamos a ver, para entender un fenómeno social complejo como una red criminal, tenemos que entender todas las formas de interacción, incluso las que no parecen o no son individualmente definidas como un delito, como un crimen. Entonces, esas líneas que vamos a ver en los grafos durante los próximos minutos nos pueden representar, nos van a representar algunas veces transmisión de dinero o transmisión de información, o como les decía, vínculos de amistad, vínculos familiares, sobornos, asesinatos, ejercicio de violencia, etcétera, etcétera. Es decir, todas las formas posibles de interacción social entre un grupo de agentes, que ya vimos, pueden ser o individuos o empresas. ¿Okay? Entonces, ya entendemos qué es una red, ya entendemos qué son los nodos, qué nos representan, qué nos representarán en los grafos que vamos a ver y en el análisis que vamos a discutir. Entonces ahora pensemos, los invito a que nos planteemos esa pregunta. ¿Por qué puede ser interesante o útil o, en lo personal yo diría necesario, indispensable, ver los fenómenos sociales y específicamente los fenómenos criminales
desde la teoría del análisis de redes. ¿Por qué se les ocurre que puede ser así? Y la respuesta en realidad es muy sencilla. Supongamos que yo les planteo a ustedes que los que estamos aquí reunidos vamos a hacer un grupo de investigación para analizar perros. ¿Ok? Entonces, hoy de aquí sale un grupo de investigación que ojalá logremos acreditar para investigar a los perros. Cómo se comportan, su estructura social, su etología, en fin. Entonces podemos comenzar con unas metodologías y con unos datos. Y yo les digo, para comenzar nuestra investigación, el primer proyecto de investigación para el que vamos a pedir el primer financiamiento, para ese proyecto tenemos las siguientes fuentes. Tenemos esos perros, los que están arriba y los que están abajo. Entonces yo les pregunto, les planteo, ¿cuáles consideran ustedes que son la fuente de información, digamos, idónea o más útil para comenzar nuestro proyecto de investigación? La imagen de los perros dibujadas por un niño de 3 años o un niño de 5 años, o las de abajo que tienen mucha riqueza de detalles, tienen mucha información, no solamente del objeto de investigación, sino vemos que hay información del contexto. ¿Ustedes cuáles escogerían? Es decir, ¿con cuál comienzan a investigar los perros? ¿Con los dibujos de los niños o con las imágenes más completas y complejas? Vamos a ver. Espero que nadie esté pensando en la primera opción. Sí, bueno, si hay alguno que esté pensando en la primera opción, bueno, todavía hay tiempo para volver a tomar seminarios de metodología de investigación, pero en general la segunda opción parece más útil, por lo menos. Y de hecho lo ideal, uno pensaría que sería tener una foto de los perros para comenzar a estudiarlos, a analizarlos. Pero bueno, vamos a aceptar que somos científicos sociales, la mayoría, otros somos científicos en general, tenemos unas limitaciones epistemológicas, es decir, no vamos a conocer la verdad última, sino la máxima verdad posible según las metodologías que utilicemos. Pero salvando esa advertencia, vamos a aceptar que hay unas fuentes de información y unas metodologías que nos van a permitir una imagen y una cantidad de información más completa que la otra. Exactamente lo mismo sucede con el análisis de fenómenos sociales que con nuestro proyecto de investigación que vamos a comenzar hoy con este grupo, que, vuelvo y les digo, ojalá logremos acreditar. Entonces ustedes dirán, bueno, pero no hay, es decir, al momento de investigar fenómenos criminales, pues no hay algo parecido al dibujo del niño de 3 años. Y entonces yo les muestro unos casos en los que, obviamente, no es un dibujo de un niño de 3 años, pero en los que la interpretación del fenómeno es tan ingenua y tan hipersimplificada que prácticamente distorsiona completamente la naturaleza del objeto de análisis. La distorsiona al punto de que lo que vemos prácticamente no tiene nada que ver con el objeto en su dinámica y en su estructura. Y como estoy en México y como uno de los primeros proyectos de investigación que desarrollamos incluso antes de que comenzara a funcionar Vortex, porque Vortex comenzó en el año 2011 y en el año 2009 comenzamos a aplicar teoría de grafos y análisis de redes en algunos casos aislados en México, y en el año 2010, que yo creo que fue prácticamente cuando nos conocimos con Mario en unas discusiones en la UNAM, en ese momento al menos intentamos analizar, mapear, tener una imagen de la familia michoacana. Yo creo que casi todos los que estamos acá hemos escuchado hablar de la familia michoacana
En algún momento, en ese momento, la familia michoacana era, podemos decirlo, una estructura criminal bastante importante, bastante relevante a nivel nacional, y lo que nos llamaba la atención a mis colegas era que la fotografía oficial de la familia michoacana era esto, era este organigrama. Por ahí pequeño está la fecha. Este organigrama pues lo elaboraba una empresa consultora en temas de inteligencia, Stratford, pero era la versión oficial que utilizaba la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento. Y a mis colegas y a mí como que no nos encajaba muy bien cómo era posible que la familia michoacana fueran 15 personas. Claro, esas 15 eran narcotraficantes con sus alias, personas malas, realmente malas, lo que después denominaríamos en la literatura científica del análisis de redes criminales como agentes estrictamente criminales, no grises, sino estrictamente criminales. Pero de todas maneras nos faltaba algo. Nos parecía que esa imagen, que aún se sigue utilizando, es decir, ese modelo de estructura criminal piramidal muy compactada, con unas jerarquías muy estrictas, ese modelo es el que se sigue utilizando actualmente en la mayoría de cuerpos de seguridad o en los medios de comunicación. Pero a nosotros como que no nos convencía, entonces recogimos información judicial, información de unos procesos judiciales en el estado de Michoacán, aplicamos de manera muy artesanal el análisis de redes, escribiendo a mano en Excel todos los vínculos posibles entre todos los agentes que se mencionaban en las acusaciones, y el resultado, de manera, lo repito de nuevo, muy artesanal, era una foto mucho más compleja, una imagen, en ese momento no me atrevería a decir que más completa, aunque parecía evidente que fuera más completa, pero al menos era mucho más compleja y difícil de entender, porque ya no eran 15 narcotraficantes, sino eran casi 800 agentes entre policías municipales, policías del estado, presidentes municipales, una cantidad de personas de la legalidad, entre ellos funcionarios públicos, que aparecían mencionados en las investigaciones y en las acusaciones y que no aparecían en los organigramas oficiales de la familia michoacana y que aún hoy no siguen apareciendo, porque cuando ustedes ven los organigramas de una banda o de una mafia o de un cártel o de lo que sea, siempre aparecen son únicamente los criminales de tiempo completo. No aparecen los banqueros, no aparecen los policías que se dejan sobornar, no aparecen los prestanombres, los empresarios que facilitan a sus empresas para que sean utilizadas como fachada, no aparece nada de eso. Entonces, caricaturizando un poco, lo que sentimos en ese momento hace ya 13 años, 14 años, es que esa versión del organigrama era tan simplificada que parecía distorsionar el objeto de estudio. Es decir, la familia michoacana, vista como organigrama, en realidad no tenía nada que ver con la operación real y diaria de más de 800 personas a lo largo y ancho, no solo de un estado, sino de varios estados de la República. Entonces ahí tomamos la decisión de apostarle al análisis de redes, porque el análisis de redes nos iba a permitir entender tanto los microdetalles de quién interactúa con quién y de qué manera, como las macrocaracterísticas de la estructura. Ustedes ven ahí que entonces comienzan a aparecer unos nodos que son más grandes que otros y que ejercen algo así como un poder de centro de gravedad. Se comienzan a formar clústeres, subredes, subestructuras. Las jerarquías no son estrictas, no parecen tan estrictas como en la versión simplificada.
Hay líneas para todos lados, básicamente. Entonces eso plantea un desafío en términos de fuentes de información, de desarrollo de metodología, de desarrollo de herramientas computacionales, porque como les dije, ese estudio lo hicimos en Excel, haciendo las tablas de interacciones a mano, y sabíamos que eso no iba a ser posible si queríamos seguir investigando fenómenos de ese tipo. Entonces por eso ahora vamos a llegar a inteligencia artificial como herramientas para completar estos tipos de estudios. Pero básicamente esta es la respuesta. ¿Por qué utilizar análisis de redes o análisis de sistemas, teoría de sistemas, para estudiar fenómenos sociales y sobre todo fenómenos sociales tan complejos como los criminales? Y es por eso, para evitar que nuestra imagen del fenómeno criminal sea tan ingenua y simplificada que prácticamente no tenga nada que ver con la realidad. ¿Okay? Entonces, cuando se toma la decisión de comenzar a analizar redes, comienzan a aparecer unas características. Redes y sistemas aparecen unas características. Una de las primeras características es la limitación de nuestro propio cerebro para entender esas redes. Resulta que hay investigaciones neuroantropológicas y Dunbar, en alusión ahora les voy a decir el número de Dunbar a qué se refiere, ha sido uno de los pioneros en esas investigaciones, determinando cada especie qué capacidad para entender redes sociales tiene. Y resulta que Homo sapiens, nosotros, a diferencia de otras especies, tiene una capacidad relativamente simplificada, muy amplia, pero limitada para entender las redes sociales en las que estamos inmersos. Entonces, por eso se le llama número de Dunbar a la persona que ha hecho esos estudios, básicamente de neuroantropología y etología, psicología comparada, para entender cada especie qué capacidad de abstracción social, para entender su contexto social tiene. Y entonces en los seres humanos es de alrededor de 150 nodos. Es decir, la estructura social que nosotros podemos abstraer y entender de nuestros vínculos diarios es de alrededor de 150. Eso, como se pueden imaginar, y aquí aparece un paréntesis, comillas, metodológico, práctico del día a día, eso va a imponer unas limitaciones y unas exigencias muy específicas, por ejemplo, sobre fiscales, investigadores o jueces que tienen que tomar decisiones o investigar estructuras criminales de más de 150 personas. Cierro ese paréntesis. Entonces, aparece la necesidad de diferenciar los tipos de estructuras sociales y criminales que se van a investigar, porque a medida que se afina la metodología y los instrumentos, pues entonces las fotografías acerca del fenómeno tienden a tener más información. Y eso nos lleva a necesitar nuevas categorías de análisis, nuevas categorías metodológicas, nuevos protocolos metodológicos, etcétera, etcétera. Pero entonces, como vamos a ver, en la vida real, y ahora vamos a ver algunos casos, pues como para que podamos aterrizar eso, hay algunas redes que entonces alcanzan el nivel de lo que en teoría de redes se llama superestructuras o superredes. Entonces miremos algunos de esos casos para ver las magnitudes de lo que estamos pensando cuando analizamos de manera sistémica estos fenómenos. Ya vimos la familia michoacana, entonces ahí tenemos alrededor de 800 nodos. Aquí no alcanzo, está muy pequeñito, 900 interacciones. Listo. Vamos a continuar con los otros casos. A ver, perdón, ahí ya. Entonces, luego pasamos a analizar estructuras narcoparamilitares con
con esas metodologías que comenzamos a desarrollar a propósito de la familia michoacana, pasamos a analizar casos en Colombia de estructuras narcoparamilitares en el contexto del proceso de justicia transicional, de uno de los procesos de justicia transicional recientes que ha tenido Colombia, no el actual, sino el anterior, que se denominó Justicia y Paz. Y ahí los modelos obviamente se complejizaron y estamos hablando de ya 1.100 nodos y cerca de 1.200 interacciones. Seguimos avanzando y luego llegamos a Lavallato. Yo sé que algunos de ustedes o la mayoría de los que estamos acá, habrán escuchado en noticias hace unos 3, 4 años los sobornos de Odebrecht, pagados en México, pagados en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Perú, básicamente en toda América Latina, incluso en 2 países africanos. Entonces trabajamos con una entidad brasilera y de la mano con la Fuerza de Tarea Lavallato, dedicada un grupo de investigación de la Fiscalía de Brasil, dedicada a este tema, y ahí obviamente el modelo fue mucho más complejo que lo que ya conocíamos. Esas investigaciones continuaron en Perú, porque Perú fue uno de los países que más avanzó en investigaciones judiciales sobre esta red de corrupción, y aquí estamos hablando de 1.399 nodos y 3.700 interacciones. Y si vemos, ahí entonces las interacciones comienzan a tener diferentes colores. Esos diferentes colores ahora van a tener, en los próximos minutos, van a tener un impacto radical en términos de la explosión de complejidad del fenómeno cuando reconocemos la diversidad de sus elementos. Eso que acabo de decir suena a trabalenguas, pero ahora vamos a ver qué quiere decir. Y es que cuando comenzamos a diferenciar la naturaleza de los elementos del sistema, el nivel de complejidad que encontramos, que se encuentra en la naturaleza y en la sociedad, crece de manera exponencial. Y eso nos va a llevar a unos desafíos científicos, no solamente a nosotros estudiando redes criminales, sino en general nos va a llevar a unos desafíos metodológicos y epistemológicos fascinantes. Después de Lavallato llegamos a uno de los casos más complejos y que ha capturado la atención de Vortex, del grupo de investigación durante los últimos años, que es una red de corrupción transnacional y de lavado de dinero gigantesca, masiva, como nunca se había encontrado o analizado una red de corrupción transnacional a nivel mundial, y es la originada en Venezuela. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar de la crisis económica, alimentaria, humanitaria que se vive en Venezuela, y eso en muy buena medida tiene que ver, todas esas crisis tienen que ver, o básicamente son el resultado de un proceso de corrupción a una escala y a un nivel que nunca se ha visto en el mundo. ¿Okay? Entonces, por eso ahí tenemos unos modelos que alcanzan 5.500 nodos, 17.400 interacciones. Y aquí entonces tenemos que enfrentarnos con el segundo concepto que nos convoca hoy, que es complejidad. La complejidad. Porque yo les decía hace unos minutos que estos fenómenos, si comenzamos a diferenciar, a categorizar sus elementos, entonces comienzan a aparecer unos niveles de complejidad que hacen aún mucho más difícil entender e investigar el fenómeno. Todos hablamos acerca de complejidad para referirnos a algo que es difícil. Entonces decimos que lo que sea, que esa clase es compleja o que ir a un lugar es complejo, y eso lo asociamos con la noción de dificultad, con que es algo difícil. Pero en análisis de sistemas, y sobre todo de sistemas sociales, para aterrizar la definición de complejidad
Entonces necesitamos básicamente estos tres principios básicos que están aquí planteados. El primero dice, a mayor tamaño hay mayor probabilidad de diversidad. ¿Eso qué quiere decir? Pensemos en que tenemos una red con un nodo. ¿Cuántos posibles tipos de nodos hay en una red de un nodo? Uno, porque hay un nodo. En una red de dos nodos, ¿cuántos tipos posibles de nodos hay? Dos. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que crece la cantidad de nodos, en este caso de personas y de empresas que pertenecen al cártel o que pertenecen a la estructura de corrupción, a medida que aumenta la cantidad de personas y de empresas involucradas, entonces también aumenta la cantidad de tipos. No todos son iguales. No todos los miembros de la familia michoacana eran narcotraficantes de tiempo completo, sino que muchos, como les dije hace unos minutos, eran funcionarios públicos, empresarios, policías, etcétera, etcétera. Ese hecho, que a mayor cantidad también aparece mayor complejidad, implica que el comportamiento del sistema va a ser completamente diferente. ¿Ok? Es decir, una red conformada por un tipo de nodos se comporta de manera totalmente distinta a una red conformada por más tipos de nodos. Entonces, a mayor cantidad de elementos, hay mayor probabilidad de diversidad, es más diverso. Y ahora vamos a ver pues, que a mayor diversidad, por lo tanto, hay mayor complejidad, porque va a ser más difícil predecir, entender por una parte, y por otra parte va a ser más difícil predecir tanto la dinámica como la estructura de ese sistema. Porque ahora lo vamos a ver, en términos de las explicaciones, a mayor complejidad es más difícil explicar un sistema. Y el tercer principio es que a mayor complejidad, mayor antifragilidad. Y aquí aparece un concepto que me encantaría que todos nos fuéramos hoy al menos con ese concepto en mente, porque es un concepto poco intuitivo, que no utilizamos mucho, pero que es indispensable para entender básicamente cualquier sistema complejo. Y lo interesante es que los sistemas vivos, y por supuesto los sistemas sociales, son casi por definición sistemas complejos. Entonces, si queremos ser sociólogos o economistas o abogados o antropólogos o lo que sea, cualquier área de conocimiento que quiera analizar fenómenos sociales, sistemas sociales, vamos a necesitar de manera indispensable entender el concepto de antifragilidad. Como la mayoría de nosotros no estamos relacionados con ese concepto, entonces repasémoslo, miremos el concepto rápidamente para que, como les digo, la mayoría nos podamos ir con relativa claridad acerca de qué implica la antifragilidad de un sistema. En el análisis de sistemas, entonces ahí les incluí algunos puntos. La complejidad se refiere a la dinámica, es decir, cómo se comportan, y a la estructura y sobre todo a la dificultad de explicar y de predecir cómo se comporta esa dinámica y cómo es la estructura, cómo es la forma, cómo es la topología. Porque recuerden que les decía hace unos minutos, en términos empíricos uno lo puede ver, una red conformada por 5 nodos es diferente, se comporta de manera diferente, si todos los nodos son iguales o si esos 5 nodos son de distintas categorías, de distinta naturaleza. La dinámica de interacción y la forma, la estructura que va a tener ese sistema es completamente diferente. Y entre más, ya lo habíamos dicho, diverso y más difícil de predecir, eso lo vamos a poder relacionar, esos niveles,
con los niveles de antifragilidad. Y para aterrizar conceptual y empíricamente un poco el concepto de antifragilidad, basta la carátula de uno de los del libro paradigmático, de una de las obras paradigmáticas, para entender esa característica de los sistemas complejos. Entonces, básicamente, en la carátula del libro, si uno lee la carátula, ya debería entender el resto del libro. La obra, digamos que define y compacta el concepto de antifragilidad aplicado a sistemas en general, sin importar si estamos hablando de sistemas orgánicos, inorgánicos, sistemas de transmisión de información, sistemas de cableado o si estamos hablando de sistemas humanos. Todos esos sistemas van a tener algunos niveles de antifragilidad relacionados con sus niveles de complejidad. Y la definición de antifragilidad es la que aparece ahí. Es la capacidad para beneficiarse del caos y del desorden. ¿Ok? Entonces pensemos en tres tipos de reacción de los sistemas con respecto a su entorno. Y aquí de nuevo podemos pensar o en sistemas sociales o podemos pensar en sistemas inorgánicos, en materiales o en cables. Por un lado, tenemos sistemas frágiles. Yo creo que es relativamente sencillo para todos pensar en un sistema frágil. Es decir, si pensemos en lo que sea, en una vajilla, por ejemplo, construida de cerámica, de un material muy frágil. Si a esa vajilla yo le ejerzo perturbaciones externas, básicamente la tiro al suelo, ¿qué pasa? ¿Se beneficia o se perjudica? ¿Se vuelve más fuerte o básicamente colapsa? Colapsa, ok. Entonces todos tenemos la noción de qué es la fragilidad, qué es un sistema frágil. Hay otros sistemas que ni se benefician ni se perjudican y son, por ejemplo, los materiales robustos o lo que en teorías, en análisis de fenómenos sociales, llamamos resiliencia. Entonces, ustedes van a encontrar el uso del concepto resiliencia para hablar de los cárteles o para hablar de algunas organizaciones legales. Entonces, hay analistas o teóricos que dicen que una empresa como IBM es muy resiliente porque se adapta a los cambios y siempre logra mantener su estructura. Entonces, la resiliencia y la robustez se refiere a eso, a la capacidad para mantener su estructura original. ¿Ok? Entonces, tenemos la tentación de pensar que un cártel es resiliente porque a pesar de que se capture a sus cabecillas o se den de baja o lo que sea, continúa existiendo. Eso, entonces, es un sistema distinto al frágil. Es un sistema, podemos llamarlo robusto o resiliente. Pero resulta que hay sistemas, y sobre todo sistemas sociales fascinantes, los más complejos, que no solamente mantienen su estructura, sino que se benefician y se vuelven aún más fuertes. Hay algunos materiales en la naturaleza que se comportan de esa manera, que por ejemplo sometidos a presión generan electricidad o generan información electromagnética. Y en los sistemas sociales, pues también. Hay algunos sistemas sociales, hay algunas redes, y vamos a ver que sobre todo las ilícitas, o las de corrupción, o las de narcotráfico, o lo que sea, esas redes no solamente son resilientes y no solamente mantienen su forma, sino que se benefician y se vuelven más fuertes gracias a las perturbaciones externas. De ahí es que sea tan importante o indispensable no actuar como sociedad a partir del dibujo del niño de 3 años, porque esas perturbaciones equívocas
y erróneas, lo que van a hacer es fortalecer cada vez más a, por ejemplo, un sistema criminal. Y por eso no extraña que después de varias décadas en Colombia, pues el narcotráfico continúe en auge y México, pues ya sabemos que no presenta una situación muy distinta a esa. Es decir, por ejemplo, en México la administración anterior tenía incluso una lista de cabecillas que se consideraban como indispensables para supuestamente desmantelar y terminar con el narcotráfico, con los cárteles del narcotráfico. Y si yo les pregunto si al día de hoy esa estrategia fue exitosa, muevan su cabeza para decirme si les parece que sí fue exitosa o que les parece que no fue exitosa. Okay. Entonces, por eso es tan importante como sociedad tomar las decisiones con las mejores herramientas posibles. De nuevo, yendo a nuestra caricatura, no con la foto ingenua, hipersimplificada del perrito dibujado por un niño de 3 años. Entonces ya entendemos, espero que con esto entendamos que hay sistemas sociales complejos y antifrágiles. ¿Okay? Y aquí los dejo en esta parte, y ya vamos cerrando, los dejo con esta cita de Taleb. Dice, la antifragilidad va más allá de la resiliencia o la robustez. Lo resiliente resiste los impactos y permanece igual. Lo antifrágil mejora. Entonces yo creo que para todos es evidente, de nuevo pensando en fenómenos criminales, ver cómo las organizaciones criminales, los cárteles del narcotráfico, con el paso del tiempo se vuelven más sofisticados, mejoran su penetración en la sociedad, mejoran sus esquemas para lavado de dinero, etcétera, etcétera, y no actúan hoy de manera idéntica a cómo actuaba el cártel de Medellín en los años 90, que fue durante mucho tiempo, digamos, el paradigma, el modelo a seguir de la estrategia para enfrentar un cártel. Se creía que como el cartel de Medellín colapsó cuando desapareció, cuando se dio de baja a Pablo Escobar en el tejado de una casa, entonces haciendo lo mismo con otros cárteles, pues otros cárteles también iban a desaparecer. Y ya sabemos que no es el caso. La antifragilidad determina el límite entre lo que es vivo y orgánico o complejo, digamos el cuerpo humano, o podemos ya decir nosotros acá los sistemas criminales, las redes criminales, y lo que es inerte, digamos un objeto físico como la grapadora de su escritorio, que no es viva, es inorgánica, no tiene un elevado nivel de complejidad y por lo tanto es fácil de predecir tanto su topología, su estructura como su dinámica. Si empujamos una grapadora ya sabemos qué va a pasar, pero si empujamos un miembro de un cártel, un cabecilla, básicamente no sabemos qué va a pasar. Esta cita también me gusta mucho, dice, puede que el mundo moderno esté aumentando su conocimiento tecnológico, pero paradójicamente está haciendo las cosas mucho más impredecibles porque cada día estamos haciendo el mundo y la sociedad mucho más interconectada y por lo tanto más compleja, más grande. Hace 50 años teníamos nuestra sociedad estaba bastante más fragmentada, ni qué decir hace 100 años. Por lo tanto, con el paso del tiempo, como sociedad se ha ido volviendo una masa interconectada global, eso la hace muy grande, muy diversa, ¿y qué pasa con los sistemas muy grandes y diversos? Ya sabemos, son más complejos y más difíciles de entender y de predecir. Y como son tan difíciles de entender y de predecir, entonces necesitamos las mejores herramientas computacionales que tengamos a la mano para capturar la mayor cantidad de datos y para entender esos datos con la mayor cantidad de detalles. Y eso nos lo proporciona específicamente
la inteligencia artificial, gracias a sus avances recientemente, pues sobre todo durante la última década, y ni qué decir durante los últimos 3 años. Entonces, algunas advertencias. Cuando hablamos de inteligencia artificial, escuchamos en los medios, porque desde el año pasado se volvió muy famoso ChatGPT, entonces escuchamos en los medios que dicen, ¿y qué dice la inteligencia artificial sobre X o Y? ¿Qué dice la inteligencia artificial si le pedimos una dieta para adelgazar, para bajar 5 kilos? Y entonces comenzamos a pensar que hay una inteligencia artificial omnipresente y omnipoderosa, y no, hay modelos de inteligencia artificial. Entonces, quiero que entendamos eso para que aterricemos y acerquemos a nuestras prácticas de investigación, de análisis y de investigación, la inteligencia artificial, no como esa cosa esotérica, impenetrable, difícil de entender y omnipresente, sino como una metodología para analizar, sistematizar y visualizar datos. ¿Okay? Entonces, lo que actualmente denominamos inteligencia artificial no era así hace 15 años, hace 20 años. Hace 20 años la discusión acerca de la inteligencia artificial era totalmente diferente. Aún los investigadores y los científicos estaban experimentando con distintas aproximaciones para lograr comportamientos artificiales relativamente inteligentes, pero lo que llamamos inteligencia artificial actualmente son modelos de machine learning, de aprendizaje de máquinas, entrenamiento de máquinas. ¿Okay? Entonces, entre esos entrenamientos de máquinas hay sobre todo, digamos, la aproximación básica que venía hasta hace, que continúa, pero que era el paradigma hasta antes de modelos como ChatGPT, que son pues, los modelos regulares entrenados con conjuntos de datos normales, pues, que se continúan utilizando, y comenzaron a aparecer unos modelos que los llaman de aprendizaje profundo, deep learning, porque tienen en estricto sentido mayores capas de profundidad de análisis. Esos modelos requieren cantidades de datos masivos para su entrenamiento, porque básicamente lo que uno hace es crear algoritmos a los que le paso los datos, les entreno los algoritmos con mis datos, como por ejemplo interacciones criminales, se le repiten y se le repiten, hasta que el algoritmo comienza a predecir de manera relativamente exitosa lo que yo quiero entender. Entonces, entre esos modelos, los más recientes son esos últimos, los de los datos masivos. En inglés se llaman Large Language Models, son como lenguajes grandes, extensos y masivos, y esos son los que conocemos como ChatGPT, pero así como hay un modelo para procesamiento de texto que es ChatGPT, hay muchos otros modelos, y cada uno de ustedes en 3 años va a poder crear su propio modelo de inteligencia artificial desde que tengan los datos, porque ya ni siquiera van a necesitar expertise o conocimiento de programación, porque básicamente, de hecho ya hay empresas en las que uno paga y portales en los que uno paga para que esos portales hagan el entrenamiento. Entonces yo acumulo mis datos, creo mi conjunto de datos, lo paso para que algún portal haga el proceso de entrenamiento y logro crear un modelo de inteligencia artificial que luego va a predecir según lo que pues, a mí me interese. Entonces, es evidente para qué nos sirve la inteligencia artificial actualmente y sobre todo cuando estamos hablando de análisis de superredes criminales. Pues lo más obvio es que nos sirve como una herramienta fantástica para sistematizar, organizar y categorizar datos masivos. Ya hemos hablado todo este rato acerca de la importancia de diferenciar las categorías
de los elementos de un sistema. Recuerden que ya lo hemos repetido varias veces, hemos dicho, no es lo mismo una red conformada con un tipo de nodos que una red conformada por 5, 7 o 10 tipos de nodos. Por eso es importante categorizar, aplicar categorías. Y la aplicación de categorías, cuando en Vortex hicimos el modelo de la familia michoacana, pues lo hicimos a mano. Les dije, esas 800 interacciones fueron 800 entradas en Excel, escribiendo a mano quién era el agente activo, quién era el agente receptor, cuál era el tipo de interacción, y aplicando nosotros esas categorías. Aún se sigue haciendo así, con software un poco más avanzado, pero se sigue haciendo a mano, cuando en realidad todos podemos crear o entrenar un modelo de inteligencia artificial que haga eso. ¿Okay? No necesariamente un modelo grande, un Large Language Model, pero sí podemos crear de manera muy sencilla y de hecho gratuito, porque Google, por ejemplo, tiene plataformas y herramientas para que nosotros pasemos nuestros datos y podamos crear de manera muy rápida, con un conjunto de datos acotado, una máquina que predice a partir de los datos que yo le paso. Entonces, para organizar información y categorizar, todos los que quieran aquí aventurarse a investigar fenómenos sociales, cada vez con mayor necesidad van a tener que clasificar, categorizar y analizar más datos, y en eso la inteligencia artificial va a ser indispensable. Y luego de esa clasificación, para identificar patrones, que a ojo, mirándolos, son prácticamente imposibles de identificar. Porque una categoría, cuando decimos que los sistemas complejos son muy difíciles de predecir, específicamente nos referimos a eso. Es decir, a que de manera desprovista de estos instrumentos, solo con nuestros ojos, nuestro entrenamiento y nuestra intuición, es prácticamente imposible saber cómo se va a comportar un sistema altamente complejo y antifrágil. Y en esa posibilidad de predicción, una máquina, un modelo de inteligencia artificial entrenado con buenos datos va a ser muy útil, va a ser indispensable. Y por eso pues está el tercer punto, para predecir la dinámica y estructura de sistemas, si estamos hablando de sistemas criminales o de sistemas sociales en general, complejos. En Vortex, si después de esta conferencia a algunos de ustedes les llama la atención, nuestra plataforma se llama Borisoma, y entonces Borisoma tiene varios modelos de inteligencia artificial, y entonces nosotros, por ejemplo, ya a Vortex no tenemos, a Borisoma, no tenemos que especificar la información de cada interacción a mano, sino que le podemos pasar un texto, una sentencia judicial, una noticia, lo que sea, y Borisoma extrae, esas son estructuras de extracción de información, extracción sintáctica de datos a partir del texto. Entonces Borisoma convierte el texto en grafos y aplica categorías. Miremos entonces, vamos a ver si esto corre, a ver si podemos ver ya para cerrar. Este no corrió, a ver si este arranca. Sí, ok, entonces, porque lamentablemente no puedo manipular aquí mi computador. Entonces, Borisoma, por ejemplo, en el contexto de miles de interacciones, identifica a las empresas y ubica en el mundo a esas empresas para saber, por ejemplo, cómo son los procesos de lavado de dinero. Aquí estamos viendo esas interacciones, esas líneas verdes, nos representan creación de empresas ficticias para lavado de dinero en la red de corrupción de Venezuela. Es decir, esto no es una red de la corrupción en general, sino esta es únicamente la creación de empresas fachada para lavar todo el dinero que unos corruptos se han robado de la administración pública de Venezuela. Muy seguramente algo parecido se utilice para lavar el dinero resultado de la corrupción en México o en Colombia, pero pues el de Venezuela, como les decía, es tal vez uno de los casos más
extensos y difíciles de investigar actualmente por su magnitud. Entonces Borisoma nos permite, por ejemplo, reconstruir esas redes de empresas ficticias para que las fiscalías de todo el mundo, básicamente, porque como podemos ver esas redes operan alrededor del mundo, puedan perseguir a los titulares de esas empresas. Conclusiones. Bueno, tocamos muchos temas y muchos conceptos, pero vamos a sacar algunas conclusiones básicas. El primero es que los sistemas criminales más complejos, y ya sabemos qué quiere decir complejo, difíciles de predecir, antifrágiles, los sistemas criminales más complejos no son los que representamos con esos organigramas de 15 o 20 criminales de tiempo completo, sino son los sistemas criminales más diversos. Y un sistema criminal es más diverso, sobre todo, y más antifrágil, si involucra a funcionarios públicos, a empresarios exitosos, a empresas muy importantes. Entonces, los sistemas criminales más complejos pues son básicamente cleptocracias, es decir, gobiernos que se estructuran alrededor y en torno a la utilización de instituciones para pues, propósitos egoístas y criminales. Otro concepto que se ha acuñado, que se utiliza, por ejemplo, a propósito de Rusia, es el de criminocracias. Cleptocracia, bueno, Rusia también es una cleptocracia, digamos, de manera abierta, nadie discutiría eso. Venezuela es sin lugar a duda, una cleptocracia, porque es un Estado que tiene formalmente instituciones, es decir, en el papel hay una fiscalía, hay un sistema de justicia, hay un sistema electoral, pero esas instituciones, ese sistema de justicia, etcétera, funciona únicamente para favorecer intereses criminales. Entonces, eso se convierte en una forma de gobierno, básicamente. Y en general, estados altamente reconfigurados, en donde estados en los que las instituciones han sido manipuladas, infiltradas, y actualmente se utilizan es para favorecer intereses económicos, intereses egoístas o abiertamente criminales de algún sector, de algún grupo de la sociedad. Entonces, esos son los sistemas criminales más complejos, más antifrágiles, más difíciles de entender. Ya dijimos, y esto es importante recalcarlo, que evolucionan, aprenden y se fortalecen, no permanecen igual, no son solamente resilientes, sino que se fortalecen, y por eso es tan importante como sociedad ser cuidadosos con cómo enfrentamos esos sistemas, porque en últimas se benefician del caos y del desorden. Y para cerrar, ahora sí, ya para finalizar, no para ir finalizando, sino para finalizar, los dejo con esta cita que me parece fantástica, es de Edward Osborne Wilson, el padre de la sociobiología, y dice así: el verdadero problema de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones paleolíticas, es decir, nuestras emociones, la ambición, el odio, el deseo, esas emociones están impresas de hecho, en las partes más primitivas y básicas de nuestro cerebro, en lo que algunos teóricos llaman el cerebro reptiliano o el cerebro primitivo. Literalmente a la base de nuestro cerebro, no en sus capas más externas, sino a la base, ahí están impresas e instaladas nuestras emociones. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente todo lo que hacemos pasa por ahí. Luego puede llegar a las partes más externas, puede llegar a los lóbulos frontales, podemos racionalizar,
podemos analizar esas emociones, pero de manera automática e instintiva, las emociones son lo primero que intervienen en nuestra acción. Entonces tenemos emociones paleolíticas, y una de esas, vuelvo y lo digo, es por ejemplo las ansias de poder, la ambición desmesurada. Por otra parte tenemos instituciones medievales, porque si ustedes lo piensan, desde nuestros sistemas regulatorios que vienen de la modernidad, fundamentados en, es decir, la noción del Estado, es que comencemos por ahí, la noción del Estado es una noción moderna, definida desde la modernidad, fundamentada en los principios kantianos, en principios morales y jurídicos kantianos, y eso no ha variado mucho. Es decir, nuestra arquitectura liberal, moderna, democrática, viene desde ahí. ¿Okay? Y por otra parte, tenemos tecnología divina. Divina, ahí lo dice Wilson, refiriéndose a godlike, como a muy poderosa, con poderes casi divinos. Entonces tenemos esos tres elementos que nos definen y lamentablemente, por lo general, están desarticulados, no coinciden. Y eso es terriblemente peligroso. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Eduardo Salcedo Albarán y a continuación pasaremos a un momento de preguntas y respuestas. Si es que alguien tuviera algo que comentar, alguna pregunta para nuestro invitado, es el momento de hacerlo. Saludamos la presencia del ingeniero Maribel Solís Barrera, directora del Parque Científico y Tecnológico, quien tiene una pregunta. Sí, muy buenos días. Muchas felicidades al ponente por esta excelente conferencia. Mi pregunta es, actualmente tenemos una iniciativa de ley, es una de la que esperamos sea aprobada, la ley de ciberseguridad, que les comento a los jóvenes, que está siendo impulsada por un egresado de este instituto, el doctor Daniel Ibarra, en la Cámara de Diputados. Entonces, su opinión con respecto a esta ley y si esta ley va a permitir de alguna manera, que considero, bueno, desde mi punto de vista que sí, ayudar fuertemente, porque todos estamos sujetos a los temas de inseguridad. Y por otro lado, dabas ejemplos muy interesantes, por ejemplo, de lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, aquí mismo en México, pero también se han creado redes y nodos a nivel mundial. Por ejemplo, hay una red internacional por la paz que tiene nodos en todo el mundo. Entonces, ¿qué opinas de estas redes? Y reitero mi felicitación, invitar a todos los jóvenes a que estudien una maestría y un doctorado, que sean excelentes investigadores. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, doctora. Y perdón que salí corriendo, pero no tenía presente que íbamos a tener preguntas y respuestas. Con respecto a la ley de ciberseguridad y de datos, es indispensable. Y precisamente como lo veíamos con la frase de Wilson, lamentablemente nuestras instituciones políticas democráticas, que por su naturaleza tienen que ser obviamente burocráticas y poco ágiles, es decir, que sean burocráticas no es malo, pero eso implica la carga de baja agilidad. Y por otra parte tenemos unas transformaciones tecnológicas sujetas a lo que se conoce como la ley de Moore,
que hace que prácticamente cada 2 años se dupliquen las capacidades computacionales, disminuyan los precios de almacenamiento y de procesamiento de datos. Entonces eso hace que haya una disparidad gigante, impresionante, entre la capacidad de nuestras instituciones para regular esas tecnologías y el avance de las tecnologías mismas. Entonces es indispensable que exista esa regulación, me parece fantástico, y sobre todo si se está discutiendo e impulsando desde acá. Maravilloso, aplaudo la iniciativa. Y no solamente es necesario eso, sino que algunos países están discutiendo en este momento las regulaciones en torno a la inteligencia artificial. Entonces, los datos, eso es algo que tenía que haberse hecho desde hace ya un par de décadas, básicamente, porque el uso masivo de tecnologías digitales ya hace 2 décadas había prácticamente suprimido al uso de tecnologías análogas en almacenamiento de datos. Entonces, esas regulaciones tendrían que haber sucedido ya hace rato, y ahorita tendríamos que estar pensando en las regulaciones de los modelos de inteligencia artificial, porque ya lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en casos puntuales, pero va a ser masivo, que a un político en una campaña lo ponen a decir cosas que en realidad no dijo, y entonces crean un audio con inteligencia artificial o crean un video con inteligencia artificial, y actualmente eso es esporádico, son casos muy puntuales, pero eso va a ser masivo en cuestión de 2, 3 años, pues va a ser lo común. Entonces ahorita tendríamos que estar pensando precisamente en esas regulaciones, sobre todo porque, como les decía, a hoy ya prácticamente cualquier persona con un conjunto de datos estructurados puede crear su propio modelo de inteligencia artificial, prácticamente de manera gratuita, y dentro de pocos años va a poder crear su modelo grande de inteligencia artificial. Es decir, prácticamente cualquier persona va a poder crear un modelo de inteligencia artificial similar a ChatGPT, sobre todo porque nosotros, y casi cada uno de nosotros, tiene acceso a la misma cantidad de datos que se utilizó para entrenar a ChatGPT, por ejemplo. Todavía hay unas limitaciones en el tipo de tecnología que se utiliza, es muy costosa, pero eso va a cambiar rápidamente. Entonces esas discusiones, esas regulaciones son indispensables y tienen que darse hace 2 años. Y con respecto a las redes, fantástico, doctora, que llamó la atención sobre eso, porque es precisamente lo que se necesita. Como tenemos esa disparidad en la forma como las instituciones democráticas enfrentan los fenómenos, por una parte, y por otra parte, tenemos que, por ejemplo, las redes criminales o las redes de lavado de dinero o lo que sea, sí utilizan de manera ágil todas las tecnologías que están disponibles a hoy. Entonces ahí hay una disparidad gigantesca también, retomando la frase final de Wilson, y por eso es indispensable que enfrentar o abordar esos problemas como sociedad se haga con la misma agilidad y con los mismos esquemas, y por esquemas pues son las redes, por ejemplo. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en temas de lavado de dinero, las redes de unidades de inteligencia financiera pues, han sido fundamentales para hacer un contrapeso a esas estructuras criminales, y en general esa es la manera como deberíamos enfrentar como sociedad esos fenómenos. Agradecemos al maestro Eduardo Salcedo Albarán, y a continuación se invita a este estrado a la doctora María Aurora Veloz Rodríguez y al doctor Mario Cruz Cruz para hacer entrega de un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, otorga la presente constancia al maestro Eduardo Salcedo Albarán por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Redes Criminales, Complejidad e Inteligencia Artificial, en el marco del tercer encuentro Garza de Jóvenes Investigadores, con el lema Retos de la Investigación Científica en México, claves para el desarrollo interno y la competitividad global.
Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto Hidalgo, 6 de noviembre del 2023, firman la doctora María Aurora Veloz Rodríguez, coordinadora de la División de Investigación, Desarrollo e Innovación, y el doctor Mario Cruz Cruz, director de investigación. Quien quiera platicar con nuestro invitado, tomarse una foto, estará disponible en un momento más para platicar con nosotros. Asimismo, los invitamos a seguir participando en las actividades de este tercer encuentro Garza de jóvenes investigadores.